colegas interesados en el sector público, el día de hoy cerramos la tríada de cápsulas respecto a la entrega-recepción, en donde, si recordarán, en la primera hablamos de las responsabilidades en términos generales, en la segunda de los laudos, y el día de hoy hablaremos del patrimonio. Licenciado Sánchez, ¿qué nos puedes contar respecto al patrimonio en la parte de bienes muebles, en donde en los entes públicos puede existir el registro contable y puede no existir físicamente el inventario? O viceversa, puede existir físicamente y no existir el registro contable. Mira, qué bueno que comentas esto. Sabemos que los temas son muy amplios. Vamos a tratar de dar algunas pequeñas ideas o grandes ideas con respecto a lo de los bienes muebles e inmuebles, en este caso el patrimonio. Debemos de recordar que normalmente en la entrega-recepción existe y deberá de existir una serie de documentos que nos permitan acreditar la existencia de los bienes, ya sea si contablemente alguien hizo un registro y no se contaba con la documentación clara de que existiera el bien, pues va a existir una responsabilidad. Y si se compró el bien y existe el documento de su ingreso, de que existe, y físicamente no se encuentra, pues también tendríamos que ver cuál fue el procedimiento que llevó a cabo la administración, ya sea para darlo de baja, o bien efectivamente existe un dolo, una mala fe, existe un delito de no haberlo registrado en tiempo y forma. Licenciado Sánchez, entonces estamos hablando de una responsabilidad. ¿Y qué es lo que procede al respecto? Una vez que se lleve a cabo el procedimiento de entrega, la autoridad entrante o los servidores públicos entrantes tendrán que revisar la documentación que acredite ya sea el registro o la existencia del bien o el no registro. Existirá un procedimiento de solventaciones, por así decirlo, que el propio manual de entrega-recepción lo señala en un término en el cual las autoridades entrantes tendrán que hacer esos análisis y desprender responsabilidades tanto del síndico, del secretario del ayuntamiento, del propio servidor público que tenía bajo su resguardo estos muebles, y obviamente empezar a desprender responsabilidades que en su momento la propia ley señalaba como solidarias, subsidiarias y directas. Hoy las maneja como graves y no graves. Tendríamos que empezar a hacer ese análisis de substanciación que hoy lo maneja la ley de responsabilidades y en su momento pasar a etapas de investigación. Licenciado Sánchez, en nuestro andar nos hemos encontrado con que en ocasiones un tercero, un órgano de fiscalización, solicita que se registre algo que ya no está físicamente. ¿Cómo debería de actuar el nuevo servidor público que está encargado de los bienes muebles? A ver, Rogelio, nuevamente comentarte que es importante señalar que al asumir un registro contable asumimos responsabilidades, más aún cuando se trata de bienes, más aún cuando en este caso de que me preguntas son bienes inmuebles, terrenos, edificios. Es importante que el servidor público que llega pues tiene que valorar, tendría que hacer un análisis de si registra o no, independientemente de la recomendación de este tercero. ¿Por qué? Porque el día de mañana está asumiendo una obligación de resguardar un bien que si no existe, pues el día de mañana tiene que comprobar que efectivamente no lo recibió y va a ser muy difícil ya que él está haciendo un registro y está asumiendo responsabilidades. Licenciado Sánchez, bienes inmuebles, tema muy complejo, en donde los municipios en ocasiones tienen terrenos con la posesión y no la propiedad, o al revés. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? El supuesto de que yo tengo la propiedad pero no tengo la posesión, tendría el ente dueño del inmueble, tiene que presentar denuncias respecto al por qué en estos momentos no se cuenta con la propiedad, con los tres momentos: la posesión, en el uso, en el goce y en el disfrute, ya que se cuenta con el documento que acredita que es
él es el dueño, tendría que presentar denuncias de hechos ante la autoridad competente. En el caso de que se tuviera la posesión, pero no la propiedad, es importante iniciar procedimientos civiles como inmatriculaciones, prescripciones positivas, algunas plenarias, algunas procedimientos como usucapiones que le permitieran a los entes regularizar ese patrimonio a efecto de que el mismo no se les pierda y en su momento poder echar mano en procedimientos disciplinarios, resarcitorios y económicos y financieros que le permitan al municipio dar cumplimiento a muchas de sus obligaciones. Un tema que no podemos soslayar, hablando de patrimonio, es la desincorporación. ¿Qué nos puedes comentar ahí al respecto, licenciado? Como lo hemos venido comentando, contador, los temas son muy complejos. Independientemente de ello, si el municipio, el ente tiene un patrimonio en bienes muebles e inmuebles, es importante en el caso de los inmuebles buscar y tener todos los elementos necesarios. ¿Cuáles son los elementos necesarios para poder hacer una desincorporación que le va a permitir sufragar alguna necesidad al ente público, en este caso los municipios? Ellos no tienen de dónde echar manos, bueno, pues a veces tienen algunos bienes inmuebles que les permitirían solventarlos, pero obviamente no se puede hacer a través de un contrato de compraventa común y corriente, tendrían que hacer todo un procedimiento administrativo interno. ¿Cuál es un expediente técnico, un avalúo, una solicitud al Congreso para poder hacer la desincorporación, aunque existe jurisprudencia al respecto que permitiría ya no pasar a hacer este trámite ante el Poder Legislativo? Sin embargo, es importante cubrir todos estos elementos, cubrir esta necesidad, fundar y motivar, y efectivamente, ¿qué es lo importante? Dejar de desincorporar el bien o desafectarlo del servicio público. ¿Qué quiere decir? Que si este terreno tenía un destino, este terreno estaba destinado para una biblioteca, para una aula, para una casa del adulto mayor, para una casa de enfermos, para alguna actividad que el propio municipio le había destinado. Hay que quitarle ese fin. Y una vez que se lo quiten, fundado y motivado mediante un acuerdo, mediante un dictamen, un procedimiento legislativo al interior del ayuntamiento, podrán hacer uso de ese inmueble que les permitirían poderlo vender. ¿Qué quiere decir ello? Desafectarlo y desincorporarlo del patrimonio. Esperamos haber contribuido en este tema de la entrega-recepción para las autoridades salientes y entrantes, y dejamos nuestra dirección electrónica para que puedan ustedes ver otros temas al respecto. Saludos, hasta luego.